Hola, vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos programáticos de la asignatura. No sin antes decirles que me alegra mucho los resultados que obtuvieron en el primer examen parcial. Sin embargo, hay algunos que todavía necesitan mejorar esa nota como para ir asegurando la calificación al final de su ciclo, no solo para aprobar la materia, que ya saben ustedes que es con 6, sino también para ir garantizando su cum. Pues bien, habíamos estado hablando de los diferentes sectores de la economía salvadoreña que por supuesto se identifican, dijimos, con los 3 grandes sectores de la economía. Hicimos algunos ejercicios de determinación de cuáles subsectores conforman el sector primario, secundario, terciario, y al final, por supuesto, también calculamos a manera de práctica pesos relativos, ya sea de cada uno de los 3 grandes sectores respecto al Producto Bruto, sino también de cada uno de los subsectores respecto a sector primario, sector secundario, sector terciario. Al final llegamos a determinar lo que era el Producto Interno Bruto a precio de mercado, que le llamamos también valor agregado. Pero también dijimos que el valor agregado se puede calcular de otra manera. Y es que dijimos que el valor agregado también es la sumatoria de los pagos a los factores productivos. Sueldo y salarios para el factor productivo trabajo, renta para el factor productivo recursos naturales, interés o tasa de recuperación para el factor reserva de capital y por supuesto las utilidades para el factor productivo espíritu empresarial, es decir, los inversionistas. Algunos, además de esto, consideran también que habría que agregarle los impuestos para llegar a determinarlo. Esa fue una forma pues de mencionar cómo se puede calcular el valor agregado también. Y otra cosa que estudiamos es que a partir de ese Producto Interno Bruto a precios de mercado, haciéndole una serie de deducciones como el ingreso neto de factores del exterior, como la depreciación, como la suma de los impuestos más los subsidios, llegamos a determinar al final el Producto Nacional Neto a costa de factores, yo lo estoy poniendo ya al final, Producto Nacional Neto a costo de factores, lo que era igual al ingreso nacional. Y que a partir de eso, por supuesto, llegamos a calcular también lo que hemos conocido como el ingreso per cápita. Lo podemos poner de esta manera o con subíndice. Y eso dijimos que iba a ser igual al ingreso nacional dividido entre la población. Y eso nos daba pues el ingreso que consideramos que en el año puede tener cada uno de los salvadoreños en este caso. Por supuesto que esa es una media aritmética, tal como lo estudiamos en la estadística 1 para, supongo, quienes ya la cursaron. Es una especie de promedio de media aritmética en donde hay valores todavía por debajo del valor encontrado y valores por arriba de él. Además de eso, también habíamos llegado a determinar que si lo analizamos desde el punto de vista del producto, vamos a decir que el producto es igual a consumo más inversión. Es decir, ¿se produce para qué? Para consumir en forma directa bienes y servicios que satisfacen las necesidades presentes y además se produce también para continuar produciendo otro tipo de bienes o servicios que complementan la satisfacción de necesidades. Y si lo veíamos desde el punto de vista del ingreso, decíamos que el ingreso es igual a consumo más ahorro. De tal suerte que si producto es igual a ingreso y ahorro igual
igual a inversión, quiere decir que entonces, pues, efectivamente, podemos considerar la igualdad anterior. Y podemos considerar que aparte del consumo, lo que se ahorra en un sistema, una vez invertido, puede dar lugar a la formación de mayor capacidad productiva de bienes y servicios y con ello mejorar o aumentar la satisfacción de las necesidades de una sociedad. Aparte de que ya ahorita vamos a estudiar de que una parte de esa producción puede ser destinada también a las exportaciones que tan necesarias son en un sistema económico. Hasta ahí habíamos estudiado. Pues bien, vamos a continuar comentando que en todo sistema económico, que toda la actividad económica que se genera pues en una sociedad, en toda una economía, va a tener tres partes. Así, miren, una parte A, una parte B y una parte C. De esa manera lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque ya lo estamos casi llevando a la forma que tiene un cuadro que resume toda la actividad económica de un sistema. Y por eso a ese cuadro se le llama cuadro de relaciones intersectoriales o se le llama también matriz insumo-producto. Esa parte A es la que contiene todo lo que vamos a considerar como los insumos, o sea, la producción intermedia. Si lo analizamos desde el punto de vista de insumos, es todo aquello que entra al proceso para obtener una producción final, de tal suerte que ese producto obtenido, y por eso lo llamamos de esa manera, producto intermedio, necesita todavía algunas características antes de convertirse en producto final. Pero además de esos insumos o producción intermedia, por supuesto, para procesarlos y con ello obtener al final lo que decía, pues un producto que satisfaga las necesidades de la sociedad, necesita pues la incorporación de lo que conocemos como los factores productivos. Factores productivos o factores de producción. Y esos son el factor trabajo. Ese factor trabajo, y ya vamos a ver cómo el factor trabajo está conformado por lo que son todos los habitantes, todos los elementos de una población que se dedican, por supuesto, a la generación de ese producto. Y que al incorporarse a ese proceso productivo recibe un pago, y ese pago son los sueldos y salarios. Aparte de ello, tenemos también el factor productivo recursos naturales, que recibe un pago, y ese pago se llama renta. Un factor reserva de capital, que recibe un pago, interés, o sea, tasa de recuperación. Y finalmente, el espíritu empresarial, es decir, el sector que está conformado por los dueños del capital financiero, es decir, aquellos que invierten, aquellos que destinan cantidades fuertes de dinero al proceso productivo para obtener la producción que mencionábamos y con ello satisfacer las necesidades. Pero por supuesto esto no lo van a hacer de forma gratuita, ¿no? Y son los que se llevan la mayor parte de la generación del valor agregado, y esas son las utilidades. La suma de esos cuatro pagos, sueldo y salarios al factor trabajo, renta al factor recursos naturales, tasa de interés al factor reserva de capital y utilidades al espíritu empresarial, es lo que conforman el valor agregado. Lo voy a poner de esta manera así, miren, valor agregado. Esto ya lo habíamos dicho en el comentario anterior. Algunos consideran que el producto también
que se llama Producto Interno Bruto, Producto Geográfico Bruto, le llaman algunos, a precio de mercado, que es a lo que hemos dado en llamar valor agregado, también le incorporan lo que son los impuestos. Es decir, lo que el sistema le paga al gobierno en concepto de tributación, que es con lo que el gobierno presta los diferentes servicios pues a la población. Esta sería la segunda parte de ese cuadro de relaciones intersectoriales o matriz insumo-producto, ahí se llama. Todo lo que entra en forma de insumos, que es procesado a través de los diferentes factores productivos para llegar a obtener lo que es la producción final. Esa producción final, y esta es la letra C, miren, está destinada una parte al consumo, es decir, a la generación de bienes y servicios que satisfacen en forma directa las necesidades de una sociedad. Pero como no se producen en forma directa todos los bienes y servicios, a veces se producen algunos que lo que hacen es servir de base para producir otro más. Y a eso se le llama formación de capital, o sea, lo que se destina a la inversión para producir más. Hay dentro de ello algunos bienes que son productos de consumo final y otros que sirven para producir unos bienes adicionales. Aparte de eso, por supuesto, también en un sistema se genera una parte de la producción que se destina a la exportación. Por X simbolizamos exportaciones. Algunos le ponen la letra E, otros le ponen la X. Ahora, vamos a exportar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener ingresos al sistema o la economía. ¿Por qué razón? Porque no todos los insumos que se necesitan para la producción interna se generan aquí dentro del sistema. Entonces necesitamos a veces traer insumos, materia prima, pues, producto todavía intermedio que necesita algunas características adicionales, y a eso se le llaman importaciones. Entonces, para financiar las importaciones es que tenemos que exportar. O sea, exportar es enviar al resto del mundo lo que se genera como excedente aquí en nuestro país. ¿Para qué? Para financiar lo que vamos a comprar, a traer del resto del mundo para acá, que es a lo que le llamamos importaciones y que se representa por la letra M. Mire, esas son las importaciones. Y se simboliza de esa manera para no confundirlo ni con allí de inversiones ni con allí de ingreso. Así que digo, pues, son partes que se traen o bien en forma de materia prima o tal vez como piezas, partes que se vienen aquí a un sistema, aquí se articulan y luego ya sale el bien terminado. Hace tiempo, no sé, todavía lo siguen haciendo acá, la moto Honda, Honda dicen algunos, no necesariamente venían ya como producto terminado, sino que venían las diferentes piezas y aquí se armaban esas piezas y salía finalmente la moto que era vendida en el sistema. Estuvo viniendo en un tiempo también algunas carrocerías o piezas o motores de otros países, y aquí se hacía todo lo que era la carrocería, todo lo que era la parte de un bus, se le montaba el motor ya integrada a las piezas y luego salía el bus a funcionar al sistema. Entonces, pues, eso tiene que ver con exportaciones y con importaciones. Ahora, esta es la forma que tiene, pues, o la parte, mejor dicho, que tiene una matriz insumo-producto.
Claro, una matriz es un cuadro resumido en donde vamos a poner los diferentes sectores. Así, por ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos? Ojalá se logre ver esto. Un cuadro, miren. A esto le vamos a llamar oferta, demanda. Algunos le llaman origen, destino. Aquí tenemos sector 1, sector 2, sector 3, que son normalmente los sectores que hemos estudiado. Una economía puede estar conformada por diferentes números de sectores. A manera de ilustración, nuestra economía está formada por 12 sectores que generan lo que hemos dado en llamar el Producto Interno Bruto y que ya lo estudiamos, ustedes se dieron cuenta. La suma de estos nos lleva a los insumos, miren, nacionales, es decir, lo que los sectores producen, alguna parte la toman para ellos mismos y la otra parte la venden, la destinan a otros sectores. Como a veces no es suficiente, pero decía que tenemos los insumos importados, ¿sí? Y la suma total de ellos tenemos los insumos totales. Esto nos llevaría a todo lo que es la producción intermedia. Sería quizá lo que decíamos hace un rato, la parte A, aquí en filas. Porque por supuesto, miren, si a esto le llamamos producción intermedia, aquí tendríamos, miren, sector 1, sector 2, sector 3, y el total sería la producción intermedia. Pero para generar, le decíamos, tenemos que hacerlo con los diferentes factores productivos que tenemos que efectuarles un pago. Miren, sueldos y salarios, renta, interés, espíritu empresarial que genera las utilidades y lo que nos lleva al producto, al valor agregado, mejor dicho. La suma de los insumos totales más valor agregado es lo que nos lleva al Producto Bruto Total. Lo estoy mencionando y despacio y lo repito para que usted no se quede solo con la simbología, porque podría ser que ya cuando lo esté repasando, a lo mejor no lo entiende. Miren aquí, sector 1, sector 2, sector 3. Los insumos que se generan en los tres sectores, insumos nacionales, más los insumos que traemos del resto del mundo, de otros países, le llamamos insumos importados. La suma de ellos dos nos lleva a los insumos totales. Eso es decir, la primera parte, que genera lo que se llama producción intermedia. Por eso es que en columna lo estamos viendo aquí, miren, igual que en la fila. Sector 1, sector 2, sector 3. La suma de los tres nos lleva a la producción intermedia. Y insumos producidos por el sector 1, de los que una parte las compra el mismo sector y otra parte se las vende al sector secundario, al sector terciario. Pero para producir, decíamos, es necesario incorporar los factores productivos. Pues aquí están los pagos que hacemos a los factores productivos. Factor productivo trabajo, sueldo y salarios. Factor productivo recursos naturales, renta. Factor productivo reserva de capital y, o sea, la tasa de interés o de recuperación del capital. El espíritu empresarial, utilidades. La suma de esos cuatro pagos nos llevan al valor agregado. Y la suma de los insumos totales más el valor agregado, el Producto Bruto Total. A veces hay algunos que consideran que solo deben ser los insumos nacionales que se generan acá
más valor agregado. Porque dicen, los insumos importados, estos no entran a ningún proceso de generación de ellos, porque ya se traen, se compran. Bueno, pero luego tenemos acá también, ¿eh?, la producción final. Algunos le llaman demanda final. Porque hemos dicho que aquí está todo lo que se ofrece en filas y aquí en columnas todo lo que se demanda. Por eso lo de OD, oferta, demanda. Lo que se origina, también origen, destino, va hacia allá. Entonces la producción que se obtuvo con todos los insumos, incorporados los factores productivos, ya se elaboró. Ajá, ¿y hacia dónde se destina? Entonces se destina al consumo, mire, al consumo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Como no todos los bienes satisfacen en forma directa las necesidades, entonces es necesario invertir. Invertir, ¿bien? Es decir, crear empresas que generan otros productos. Y además decíamos exportar. La suma de esos tres nos llevan al producto final. Y finalmente, la suma de producción intermedia más producción final al Producto Bruto Total, que sería la letra C. Quiere decir entonces, pues, que los insumos son igual a la producción intermedia. Que la suma de insumos, especialmente insumos nacionales, más el valor agregado aquí, miren, nos llevan al Producto Bruto Total. Y acá, la producción intermedia más la producción final nos llevan siempre al Producto Bruto Total. Quiere decir que la producción intermedia solo está determinada por los insumos, especialmente nacionales. Y esos insumos nacionales más la producción intermedia, bueno, allá nos llevan también, que es igual, mejor dicho, y visto desde distintas formas de designarlo, insumos nacionales más valor agregado, así hacia abajo, Producto Bruto Total. Producción intermedia, así horizontal, más la producción final, producción bruta total. Claro, así como nosotros, pues, producimos para el consumo interno, para crear otras empresas generadoras de otros productos, para exportar, así también, pues, necesitamos, decíamos, comprar insumos. Y a veces en la sociedad se compran hasta productos terminados. Hay muchos productos ya terminados, producto final, que se compra en el extranjero para satisfacer en forma directa eso. De tal suerte, pues, que nosotros a veces podemos tener lo que vamos a conocer como balanza comercial. Es decir, balanza comercial es un instrumento que realiza o recoge, mejor dicho, o registra el conjunto de operaciones entre nuestro país y el extranjero. Es decir, lo que vendemos, o sea, exportamos, lo que compramos, o sea, importamos. Y eso tiene un saldo. Por eso es que el saldo de la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Aquí lo puse exportaciones con E. Ya le dije que exportaciones es lo mismo que X. Con ellos no hay problema de poner X o poner E porque no se confunde con nada. En cambio las importaciones sí, porque se puede confundir allá. Pero también tenemos un saldo entre lo que vendemos y lo que compramos.
medido en términos de productos, no de dinero. Y a eso le llamamos saldo físico externo, ¿bien? Saldo físico externo. Y es igual a la diferencia también de importaciones y exportaciones, solo que a la inversa, ¿bien? El saldo de la balanza comercial es lo que vendemos, lo que exportamos, menos lo que compramos, o sea, lo que importamos. Eso medido en términos ya monetarios, de dólares en este caso. En cambio, si lo queremos ver en términos físicos de productos, le llamamos saldo externo o saldo físico externo. Siempre es relación de las dos operaciones, solo que a la inversa. Lo que vendemos, lo que compramos, lo que traemos del resto del mundo, que son importaciones, menos lo que le vendemos, lo que le enviamos al resto del mundo, que son las exportaciones. Esas son otras relaciones pues, que existen dentro de lo que se registra como operaciones de compra y venta en todo lo que es la economía. Producción intermedia, por un lado, factores productivos que se incorporan con sus respectivos pagos para finalmente tener una producción que o satisface en forma directa las necesidades internas o una parte sirve para exportar. ¿Con qué propósito? Con el de financiar o poder pagar pues, lo que traemos del resto del mundo, ¿ven? Las importaciones, que puede ser materia prima o insumos, o puede ser producto terminado. Ustedes fijan cómo hay muchos medicamentos que no se producen acá. Hay mucha parte del equipo, maquinaria, que no se produce acá, entonces ya como bien terminado también se trae. Esto pues nos registra, digo, todo un cuadro de relaciones entre sectores, por eso se le llama cuadro de relaciones intersectoriales. O es una matriz, insumo, producto, filas, columnas. Vamos entonces ahora a ver un ejercicio. Yo voy a procurar registrar todo lo que se pueda para que veamos cómo esas relaciones entre sectores se concretan. Esto, por supuesto, lo van a tener ustedes allí en su plataforma. Y alguna duda que presenten, ustedes lo pueden hacer perfectamente en ese foro permanente de consultas que existe. Porque recuérdate, esta es una forma de dar las clases, no solo las videoconferencias o videoclases, pues. Si estos videos de presentación son precisamente para que usted escuche si está presente o se incorpora particularmente y después a la clase o a la plataforma virtual, y ojalá que por supuesto lo haga, ahí puede escuchar y registrar cada uno de los datos que se le presentan para después revisarlo. Se le presentan algunos ejercicios para que lo haga. Y por supuesto allá de vez en cuando hacemos algún chat o videoclase o videoconferencia. El problema de las videoconferencias es que algunos lo piden y creen que esa es la única forma de clase. No, no es cierto. Y sobre todo porque las videoclases presentan un problema. Si son 60 alumnos, a veces 15 se incorporan a la videoclase. Y de esos 15 a veces 2 son los que preguntan o repreguntan. Entonces pues, como que si usted se dedica a su materia y con el deseo no solo de aprobar la materia, que es importante, sino que de ir aprendiendo y ante las dudas que tenga, realizar las consultas del caso, usted va a ir aprendiendo. Pero es necesario que lo hagamos.
Algunos se afligen hasta que ven notas por ahí muy bajas. Pues sí, pero ¿cómo es posible que mientras unos están sacando 9 y 10 en sus exámenes, otros han sacado desde 0 hasta 2 y 3 de nota? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? No es que estos que sacan 9 y 10 sean de otra parte. No, si son de acá también. Lo que ocurre es que ellos están más presentes en las clases, se dedican más a estudiar, hacen las consultas del caso y por supuesto a la hora de un examen estudian, se conectan con otros compañeros, comentan, interactúan y eso les sirve. Este ejercicio que ahorita yo les voy a presentar acá nos habla de una interrelación entre sectores. Yo lo voy a ir poniendo acá y lo voy a tener que ir borrando porque no nos cabe. Es la apreciación del valor de la producción de una economía vista a través del valor agregado o de la producción final. Así, por ejemplo, tenemos el sector primario. ¿Qué pasa con el sector primario? Compra insumos, miren. Para producir. Que compra semillas por un valor de 15. Fertilizantes por un valor de 20. Pero necesita adquirir algunos servicios de factores productivos, entonces tiene que comprarlos y destina 20. De tal suerte que la compra de insumos nos lleva a 55. Para poder producir ese sector primario, necesita pues incorporar los factores productivos que generan como pagos un valor agregado. Ese valor agregado es de 110. ¿De dónde resulta? De salarios. Nos lleva a 55. De renta nos lleva a 20. De intereses nos lleva a 15 y de utilidades nos lleva a 20. Si se fija, la suma nos lleva a 110. El valor bruto de la producción es de 165, miren. 55 de la compra de insumos más 110 que son los pagos a los factores productivos. 165. Eso es lo del sector primario. Sector número 1. Compra insumos para integrarlos a su proceso. Compra semillas, compra abonos o fertilizantes y necesita algunos factores productivos, por supuesto, y por lo que tiene que pagar servicios. También, vean, 15, 20, 20, la suma de ellos nos lleva a un total de compra de insumos por 55. Pero para trabajar en el sector primario necesita los factores productivos y tiene que pagarles, aquí están, lo que le paga a cada uno de ellos, un total de 110. De tal suerte que el valor bruto de la producción del sector primario es 165. Yo voy a dar un par de minutos para que usted pueda registrarlo en su cuaderno, porque vamos a ir viendo uno por uno los sectores. Luego voy con el sector secundario, que tiene la misma estructura, mire. La misma estructura, ya verá usted.
es el sector secundario. Póngale nombre, porque si usted solo pone SS, al final va a estar esperando. ¿Será servicio secreto? ¿Será San Salvador? ¿Será su santidad? ¿O qué será? Pues nombre. Sector secundario. Por favor, póngale el nombre usted. Bueno, el sector secundario también compra insumos, claro que sí. Por un total de 115. ¿De dónde resulta? Ah, pues mire, compra insumos agrícolas. Agrícolas. ¿Por cuánto? Por 25. Compra insumos industriales. Por 70. Y paga servicios por 20. La suma 1090, 115. Pero para producir, ya dijimos, tiene que contratar servicios de factores productivos. Y les paga 140. ¿De dónde resultan? Salarios 65. Rentas 20. Intereses también 20. Y utilidades 35. Si usted suma esos pagos, mire, 140. Ahora, los insumos más valor agregado nos da el valor bruto de la producción,